El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió una vez más en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su ministra Norma Piña. Acusó que tras la sucesión de Arturo Saldívar al frente de este máximo tribunal del Poder Judicial se ha desatado una ola de resoluciones en favor de presuntos delincuentes, en particular los de cuello blanco, dijo el presidente, después de que un juez anulara la orden de aprehensión que pesaba en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin embargo, estas decisiones no son las únicas que tienen molesto al presidente López Obrador, ya que la Corte admitió también a trámite el recurso interpuesto en contra del Plan B de reforma electoral en defensa del INE y que, por cierto, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación esta madrugada. Le vamos a entrar al tema y otros asuntos que tienen que ver con García Luna, con la esposa, con otros personajes relacionados al exsecretario de Seguridad Pública que se le están descongelando las cuentas. En fin, varias resoluciones que al presidente no le están gustando, no le han gustado y entonces critica con todo al Poder Judicial y a su cabeza, que hoy es Norma Piña, presidenta de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar. Bueno, pues ya lo escuchó. Fue así como el presidente López Obrador criticó las decisiones de Norma Piña y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en realidad, bueno, pues más bien muchas son de jueces y no necesariamente de magistrados o de salas de la Corte o de el poder de la judicatura, digamos, desde su presidencia. Pero bueno, ya aseguró que tras la llegada de la ministra, con quien ha habido varios desencuentros con Norma Piña, pues se desataron estas resoluciones, una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Ya lo escuchó al presidente López Obrador. Pero ¿qué fue lo que provocó los señalamientos del presidente contra la ministra Piña y contra el Poder Judicial? Aquí le hago un recuento de todo lo que ha sucedido en estos últimos días y que al presidente pues no le han gustado las resoluciones del Poder Judicial. Fue el pasado 28 de febrero cuando el juez Faustino Gutiérrez Pérez ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada el 4 de octubre del año pasado en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Tras dicha resolución, Cabeza de Vaca aplaudió la decisión del juez y aseguró que una vez más la justicia le da la razón, pues los señalamientos en su contra son solo parte de una persecución política del gobierno federal. Fui inculpado hace casi 2 años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el pacto federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo. Fue también por exigir desde mi trinchera un respetar y hacer respetar nuestra Constitución y el Estado de Derecho. Como era de esperarse, los cuestionamientos por parte de algunos actores políticos y autoridades no tardaron en llegar, como el de la Fiscalía General de la República, que aseguró buscará impugnar la resolución, o el realizado por el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas, el cual hizo un llamado para investigar el proceder del juez Gutiérrez Pérez. Y lo mínimo que merecemos todos los tamaulipecos es justicia. Es por ello que esta mañana hacemos un enérgico llamado al Consejo de la Judicatura Federal a que revise bajo lupa las decisiones de este personaje que solo mancha el actuar de los juzgadores limpios e imparciales. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se quedó callado y reiteró que es urgente y necesario que el Poder Judicial se reforme desde sus cimientos. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y eso no fue todo, pues el presidente López Obrador comparó las decisiones de Norma Piña con las tomadas por Arturo Saldívar, pues quien le precedió al
en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, quien dijo supo mantener una corte y a sus jueces más vigilados. Ya con esto el presidente terminó de romper los puentes y los lazos con Norma Piña. Así fue como lo comentó. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Hay que recordar que desde su llegada al poder en el 2018, el presidente López Obrador propuso a 4 ministros de la Corte, los cuales fueron aprobados por el Senado de la República. Se trata de Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Sin embargo, luego de que la Corte echara abajo algunas reformas del Ejecutivo, es decir, le diera palo en algunas de las decisiones clave del presidente López Obrador, pues en septiembre del año pasado el presidente pues se dijo arrepentido de haber propuesto esos nombres, estas personas, ya que según él, una vez que tomaron posesión del cargo, se olvidaron del proyecto de transformación del presidente López Obrador. Digo, no es el caso de todos, no es el caso de Yasmín Esquivel ni de Loretta Ortiz, pero sí de Juan Luis González Alcántara y de Margarita Ríos Farjat, quienes pues en su independencia como ministros y ministra de la Corte, pues han tomado las decisiones que han considerado prudentes conforme a derecho y conforme a su forma de ver técnicamente los juicios que llegan a sus salas, pues han tomado sus decisiones y han votado como tienen que votar los ministros, los 11 ministros de la Corte, y que son libres de emitir el voto en el sentido que ellos consideren. Y por cierto, fue ayer, el día de ayer, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral contra el Plan B en materia electoral que ha impulsado el presidente López Obrador. Y es que, a decir del ministro Alberto Pérez Dayán, las reformas que se buscan aplicar con esta propuesta vulneran las funciones del INE y ponen en riesgo la democracia del país. Tras la resolución, la Presidencia de la República calificó la decisión del ministro Pérez Dayán como un fraude y una violación a la Constitución del país, por lo que dijo buscará impugnar la sentencia. Sin embargo, la madrugada de este jueves ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación este llamado Plan B de reforma electoral, mismo que entrará en vigor a partir de mañana 3 de marzo y con el que se reestructurará el INE, el Instituto Nacional Electoral, así como sus diversos órganos. Ya es un hecho, ya está impugnado y ya traen un amparo, por lo menos, le decía, para este proceso electoral del 2023. Ya hay amparos para lo que va a suceder en Coahuila, en el Estado de México, es decir, no va a poder entrar en función tan pronto como a mediados de este año, estas nuevas reglas, este nuevo INE, pero el asunto de fondo es el 24 y qué van a definir los ministros de la Corte. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se despidió de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del organismo, quien tras la publicación del Plan B de reforma electoral en el Diario Oficial, pues deberá ser cesado de sus funciones. Córdoba confió en que una vez que se restablezca el orden constitucional y democrático en el país, Edmundo, su colaborador, podrá estar de regreso en el INE. Pues más rupturas, más desencuentros entre el presidente y el Poder Judicial de la Federación, en particular contra la nueva, o ya no tan nueva, pero la reciente electa presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Norma Piña, quien, si bien fue propuesta por Enrique Peña Nieto para sumarse a la Corte el sexenio pasado, pues ha demostrado ser independiente en sus decisiones, ser una ministra de carrera judicial que pues fue la que votaron los ministros para convertirse en presidenta de la Corte. Es una votación colegiada de los 11 ministros de la Corte y quien obtiene la mayoría de los votos es quien se convierte en el nuevo presidente o presidenta de la Corte. Estuvo allí peleando Yasmín Esquivel, estuvo peleando el ministro Ortiz Mena esta presidencia y finalmente se decantaron la mayoría de los ministros y ministras por Norma Piña, quizá para darle esa independencia al Poder Judicial, porque el presidente del observador todo lo que puede cooptar,
todo lo que puede presionar para que vote en favor de sus políticas, de sus reformas, de su gobierno, de sus proyectos en general, pues lo hace, y lo vemos hoy con organismos autónomos, lo vemos hoy con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, donde Morena tiene mayoría en las dos cámaras federales, en la Cámara de Diputados y en el Senado, que no tienen la mayoría calificada, por eso no se pueden hacer reformas constitucionales, pero todo lo que está a su alcance el presidente lo toma, lo hace suyo. Ha sido esta relación así con sindicatos, con empresarios, con poderes fácticos y con poderes de la Unión, con los que ha podido, los ha buscado cooptar. Bueno, en la presidencia anterior de la Corte con Arturo Saldívar se decía que había tan buena relación que pues le daba por su lado Saldívar al presidente López Obrador, y en muchas de las sentencias o en mucho de la presión que hacían a los jueces, pues iba con la línea presidencial. Así que parece que se le acabó al presidente López Obrador este poder influir en decisiones del Poder Judicial, y con Norma Piña se toparon con pared, con un dique en la Corte, que por supuesto al presidente, que le gusta controlar absolutamente todo en las decisiones que se toman en México, en todos los niveles de gobierno, pues ahora no puede meterle mano al Poder Judicial. En fin, pues ahí está, es un poder que tiene autonomía, que tiene independencia plena, y que el presidente, por más que diga en las mañaneras y por más que le atice a Norma Piña, pues no podrá hacer nada. Esa es la realidad. Y el Poder Judicial se mantiene autónomo, y vendrá algo que no le va a gustar al presidente, que seguramente es que no alcanzarán los 4 ministros 4 votos para declarar constitucional la reforma electoral. Es decir, le darán palo, seguramente la echarán abajo, y ahí sí el presidente López Obrador desatará más comentarios en contra de la Corte, sin duda alguna.